Conceptos en el ámbito político y económico y economistas que dejaron huella en el pensamiento económico por la influencia sobre todo de las ciencias sociales y la filosofía, también la historia. La primera escuela, la escuela neoclásica, es una corriente de pensamiento que surgió a finales del siglo XIX buscando integrar elementos de la economía clásica con la teoría marginalista. Se centra en el análisis del comportamiento individual, la elección racial, el equilibrio de mercado y la eficacia en la asignación de recursos. El objetivo de la escuela neoclásica se centra en el análisis del comportamiento individual, cada individuo, de la elección racial, el equilibrio del mercado y la eficacia en la asignación de recursos. Hay que decir luego que fue una corriente que surgió a finales del siglo XIX que buscó integrar la economía clásica de Adam Smith, Ricardo, Malthus y otros tantos economistas que fueron importantes en el nacimiento del capitalismo en Europa y en el mundo occidental. Aparte también unió la economía clásica con la teoría marginalista, que también lo voy a explicar, el término de la teoría marginalista o el marginalismo. La escuela historicista o escuela histórica alemana de economía fue un movimiento intelectual del siglo XIX que enfatizaba el estudio de la historia como fuente fundamental para entender la economía, el derecho y la sociedad. En lugar de buscar leyes universales, como proponía el positivismo, el historicismo veía a la sociedad y a sus instituciones como entidades en constante cambio y evolución a través del tiempo. Es decir, que si el positivismo son leyes universales, el historicismo es cómo describía la sociedad, las instituciones que iban cambiando de forma constante y evolucionando a través del tiempo, de ahí que tenga esos tintes históricos. Entre ellos, por ejemplo, hay varios economistas dentro de esta escuela. Wilhelm Rorschach, que fue economista alemán de Hannover. Bruno Hildebrand, que fue economista alemán, representó la vieja escuela histórica de economía. Su pensamiento era altamente crítico hacia los economistas clásicos, especialmente a uno de los principales como fue David Ricardo. Y la obra de Hildebrand es Economía del presente y el futuro. Y también otro fue Karl Bartscher, que fue economista alemán, uno de los fundadores de economía no de mercado y el fundador del periodismo como una disciplina académica. Un hombre, o bueno, tres economistas que dejaron huella en esta escuela historicista. Voy a nombrar a otro que fue el más importante de esta escuela. He hablado de la escuela historicista que se centra en la historia con el ámbito económico y otras formas culturales y la evolución de su tiempo. La escuela neoclásica es la unión entre el clasicismo, la escuela clásica, con el marginalismo o la teoría marginalista. Y ambas, sobre todo la escuela neoclásica surgió a finales del siglo XIX, la escuela historicista surgió también en el siglo XIX. Y el marginalismo, la teoría marginalista, es una escuela de pensamiento económica que se centra en el análisis de las decisiones económicas en el margen, es decir, considerando los efectos de pequeños cambios en las cantidades de bienes o servicios. Se basa en la idea de que el valor de un bien o servicio determina por su utilidad marginal, si la satisfacción adicional que proporciona una unidad más, y su coste marginal al coste adicional de producir una unidad más. Claro, porque la escuela al final marginalista, el marginalismo, lo que se centra es en el análisis de las decisiones económicas en el margen, es decir, considerar los efectos de pequeños cambios en las cantidades de bienes o servicios. Sobre todo ahí que en la idea de que el valor de un bien o servicio determina por su utilidad marginal, porque claro, se basa en la idea de que el valor de un bien o servicio determina por su utilidad marginal. Es decir, si la empresa produce un bien más a cualquier ciudadano que le pida ese producto, eso es beneficio para ellos. Pero el problema es que tiene un coste marginal porque tiene que comprar ese producto para intentar traerlo a su empresa y es verdad que es positivo, pero a la vez negativo, porque son costes y beneficios económicos, porque se beneficia de cualquier ciudadano que compre un producto más, por añadir uno más. El problema es que son costes, que es dinero también, que necesita pagar a los proveedores. Arthur Cecil Pillot fue economista británico de tendencia neoclásica, perteneció a la escuela de Cambridge, fue discípulo de Alfred Marshall y sucedió a este como catedrático de economía en la Universidad de Cambridge. Destacó especialmente por sus estudios sobre la economía del bienestar. Y una de las obras es Economía del Bienestar de 1920. De ahí que el propio Arthur C. Pillot, que fue discípulo de Alfred Marshall, uno de los economistas más importantes de Gran Bretaña, sobre todo del siglo XIX,
y que incluso le sucedió como catedrático, donde el propio Alfred Massa había sido ya profesor o catedrático de economía en la Universidad de Cambridge. Y luego el propio Arthur Cecil Pillot se centró más en la economía del bienestar, realizó estudios, de ahí una obra que es, la vuelvo a repetir, Economía del Bienestar, que se publicó en 1920. Un hombre muy importante, sobre todo en el siglo XX, dentro de la economía británica y anglosajona. Antonio de Betti di Marco fue economista y político italiano. Cursó estudios de Derecho en Roma, licenciándose en 1881. Ejerció como docente a partir de 1883, 2 años después de licenciarse, impartiendo clases de economía política en la Universidad de Camerino y ciencias de las finanzas en Macetarata, Pavía y posteriormente en la capital, en Roma. Una de las obras es El carácter teórico de la economía financiera de 1888, sentando las bases de la teoría financiera. Fue economista, político, pero se dedicó a la docencia, porque además fue profesor de Economía Política en la Universidad de Camerino y luego de Ciencias de las Finanzas en diversas ciudades de su país en Italia. Macerata, Pavía, muy conocida, la ciudad de Pavía y sobre todo, bueno, pues Roma. Y un hombre que dejó huella en la economía italiana y sobre todo en el pensamiento económico del sur de Europa. ¿Qué es el socialismo? Es un sistema socioeconómico y político que aboga por la propiedad y control colectivo estatal de los medios de producción, con el objetivo de distribuir la riqueza de manera más equitativa y promover la igualdad social. Existen corrientes y matices dentro del socialismo, desde versiones más moderadas, como es la socialdemocracia, hasta enfoques más radicales como fue o es el marxismo-leninismo de Marx, Lenin, Engels. Claro, pero el socialismo en sí es un sistema que el objetivo que es socioeconómico y político que aboga por la propiedad y control colectivo estatal de los medios de producción, es decir, controlar todo, es decir, que alguien mande y tenga el control de esos productos, de esa economía, para que la economía se realice de forma equitativa, es decir, igualitaria, con el objetivo de promover la sociedad, es decir, que todo sea igualitario. El problema es que luego hay varias versiones. Y luego, si tú aplicas al final el socialismo de una manera u otra, es muy complicado, al igual que el capitalismo o el comunismo, porque la teoría suena tan bien en el ámbito de la política socialista y todo ello, y esto también pasa en el capitalismo, que es algo parecido en el comunismo, en el anarquismo. Pero vamos, para resumir, yo siendo historiador, lo resumo así, el socialismo lo que da lugar es a que todo el mundo tenga las mismas, eh, bueno, tenga las mismas formas de reparto en torno a la riqueza, que todo ello sea igualitario entre todos, que nadie es más que nadie, y que luego el problema es que el Estado controla de forma colectiva estatal pues todos los medios de producción y el Estado decide cuáles son los precios. Eso es el socialismo, que es que todos vivamos pues con las mismas condiciones, un sistema igualitario. Para resumirlo, y luego ya hay diferentes teorías, desde la socialdemocracia hacia pensamientos más, el socialismo marxista, que es el comunismo, o leninismo, que es lo mismo. El socialismo lo que intenta es que haya igualdad entre todos, que la riqueza se reparta de forma igualitaria y que el Estado controla todos los medios de producción. El comunismo es una ideología política y económica que propone una sociedad sin clases, donde los medios de producción son de propiedad pública y se busca la igualdad social plena. Se basa en la teoría marxista, que postula una lucha de clases histórica y la supresión de la propiedad privada. ¿El comunismo y el socialismo son muy parecidos? Sí y no. Primeramente, el socialismo lo que intenta es que todos sean iguales, los medios de producción los controla el Estado, riqueza igualitaria, igualdad entre todos los individuos, y el comunismo lo que hace es romper incluso más o ir incluso un paso más allá, es decir, ser más radicalizado. Primeramente, porque lo que quiere el comunismo es una sociedad sin clases, que haya un. El socialismo quiere y no quiere a veces, que depende de cómo se lleva a cabo la teoría. Porque luego, control de los medios de producción son iguales, el socialismo es el Estado el que controla los medios de producción y todo ese medio de producción es de propiedad pública. El socialismo es algo parecido, pero sin llegar a ese paso más que lleva a cabo el comunismo y que todos somos iguales. El socialismo y el comunismo son muy parecidos, pero sin serlo a la vez. Son sistemas económicos que tienen con el objetivo de que todo esté centralizado, con el objetivo de que las personas tengan las mismas condiciones, puedan acceder a los mismos productos y puedan pagar lo mismo. El problema ya es que el comunismo va
paso mucho más allá, porque ya lo que quiere es una lucha de clases histórica y supresión de la propiedad privada, es decir, eliminar todo lo que sea privado, que es todo lo contrario al capitalismo. Y por cierto, socialismo y comunismo tienen que ver en muchas cosas del ámbito teórico y político, pero en lo económico, pero luego son muy diferentes, porque la socialdemocracia o el comunismo son totalmente diferentes. Es verdad que el socialismo en sí y el comunismo lo que quieren es que todos los productos tengan el mismo precio y que sean las mismas condiciones igualitarias, y que haya una propiedad pública pues, para todos los ciudadanos. ¿Quiénes son los principales líderes? Bueno, pues Marx, Engels, en el socialismo estaba Owen y otros tantos pensadores, tanto británicos como franceses. Lo he dicho, el socialismo es el objetivo de la propiedad igualitaria, controlar los medios de producción, todos somos iguales en el ámbito de que tenemos las mismas funciones como el comunismo. El comunismo es ir un paso más allá. Y el capitalismo es un sistema socioeconómico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Ya es totalmente opuesto a lo que explica el comunismo y el socialismo. Lo que quiere el comunismo y el socialismo es que haya una propiedad privada eliminada. Libertad de mercado tampoco. Que todos los medios de producción los controle el Estado. Nada más. Bueno, pues el capitalismo es todo lo contrario al socialismo y al comunismo. En este sistema, los individuos y las empresas tienen la libertad de producir, intercambiar y consumir bienes y servicios, buscando la maximización de sus beneficios. El capitalismo se caracteriza por la competencia, la acumulación de capital y la inversión en la producción. El capitalismo lo que hace es que haya mayor libertad de producción, que haya propiedad privada y que ya el capitalismo no interviene en las decisiones del Estado. Quiere que sea más libre. Es verdad que luego, cuando hay problemas, como sucedió con esas políticas de socialdemocracia que el Estado interviene con el objetivo de que los precios se regulen, o lo que ha pasado en los últimos años por la guerra de Ucrania, la invasión rusa sobre Kiev, que es lo que sigue intentando Putin, o los problemas que hay en Oriente Medio entre Israel, Hamas, Irán y otros tantos países dentro de las monarquías autocráticas de esa zona, pues es lo que sube que el precio sea más elevado y que los propios gobiernos tengan que intervenir para evitar que esa subida, sobre todo como pasaba con la luz, por ejemplo en España y todo lo que sucedió, y en Portugal y en muchos países europeos, bueno, pues lo que intentaron fue los estados europeos de la Unión Europea intervenir como Estados Unidos con el objetivo de que los ciudadanos pudiesen, bueno, pues comprar todo lo posible de sus productos para evitar muchas subidas y en torno sobre todo a los salarios. El anarquismo es una filosofía política y social que rechaza la autoridad y la jerarquía, especialmente la del Estado, abogando por la eliminación de toda forma de gobierno coherente, la promoción de la libertad individual y la autoorganización. Es muy parecida al comunismo, pero sin serlo, porque el comunismo lo que intenta es llevar a cabo el proletariado que suba con el objetivo del comunismo haya una figura que lidere al resto de que todos somos iguales. El anarquismo lo que quiere es romper con todo, que no haya ni nadie liderando, es decir, que es como si fuera una comuna, que todos somos libres, o lo que decía, por ejemplo, Rousseau, es decir, la libertad de volver, por ejemplo, pues al anarquismo sería, y esto lo pongo yo como una especie de ejemplo, que sería, pues, ¿qué es la prehistoria? Vivir al libre albedrío y sin molestar a los demás, y que no haya un Estado que controle al resto de ciudadanos. Y se basa en la idea de que la sociedad puede funcionar sin necesidad de un poder centralizado, a través de la cooperación voluntaria y la toma de decisiones, que sería pues, algo más parecido a una comuna o a vivir en el periodo prehistórico. ¿Qué diferencias hay entre el anarquismo y el comunismo? Pues primero el anarquismo lo que quiere es que no haya nada, que todo el mundo viva en una comuna y que no haya un líder que guíe ese estado. Y el comunismo es lo mismo, pero que haya un líder que guíe a ese estado con el objetivo de que tenga la facilidad de que todos los ciudadanos en el comunismo, en el socialismo, tengan las mismas condiciones para poder comprar y sea de forma igualitaria. El anarquismo es igual, igualitario, pero romper directamente con el esquema de que no exista un Estado gobernante sobre los ciudadanos. La escuela clásica o economía política clásica es una corriente de pensamiento económica que surge a finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX. Se considera la primera escuela económica moderna y se caracteriza por su énfasis en el libre mercado, la división del trabajo y la acumulación de capital como motores del crecimiento económico, que es igual que el capitalismo. ¿Qué es la escuela clásica?
que surgió en la época de Adam Smith, Ricardo, Malthus, con el objetivo de que haya libre mercado, división del trabajo, acumulación del capital como motores del crecimiento económico, que sería el capitalismo, que es que haya libertad de propiedad privada y que el Estado no intervenga en la producción de, bueno, pues de quien realice y venda bueno, pues los productos que ya serían bueno, los artesanos o incluso bueno, pues los oficios del periodo de la Edad Moderna. ¿Qué es el marxismo-comunismo? Pues el objetivo de intervenir el Estado, que haya una figura que lidere a todos y que todas las personas somos iguales. Algo más o menos así te resumen a qué es el comunismo marxista. La escuela marxista, que se inspiró en Marx, es un enfoque de análisis social, económico y político que se centra en la lucha de clases, el materialismo histórico y la crítica al capitalismo. Conceptos incluyen la fuerza de trabajo, la plusvalía y la teoría del valor trabajo. Que por ejemplo eso es lo que sucede sobre todo en una de las películas que protagonizó uno de los actores más importantes de la cultura anglosajona, que es Richard Chaplin, británico, y que es lo que habla ahí sobre todo en esa escena, sobre todo qué es lo que es parecido a lo que es, bueno, esa es la explicación marxista, de lo que hizo el propio Charles Chaplin en su momento. Parecido, pero vamos, que el objetivo de la escuela marxista es intervenir el Estado, producción, con el objetivo de que todas las personas seamos igualitarias, podamos comprar de forma igualitaria y tengamos las mismas condiciones y derechos. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento auténtico solo se puede obtener a través del método científico, basándose en la experiencia y en la observación de los hechos. Rechaza la metafísica y cualquier forma de conocimiento a priori. El positivismo lo que se centra es en el método científico. Es la experiencia, lo que se ve, lo que se observa, que tiene muy parecido esta corriente al empirismo, que son el mundo empirista es los sentidos, lo que ves solo a través de los sentidos, lo que más allá no se puede ver, pues es imposible explicarlo. El positivismo es algo parecido, la metafísica la rechaza, o algo que sea que no esté en ese ámbito científico o el mundo sensible. Por ejemplo, lo que se toca, lo que se ve y que tenga una explicación. Son muy parecidas esas corrientes, pero no son iguales en el pensamiento filosófico y tampoco dentro de la historia. Pero vamos, de la historia de la filosofía. Después de definir varios conceptos en la economía, en la filosofía, ahora me voy a centrar en los intelectuales. Ramón Lázaro Dou fue jurista y político español. Fue elegido en 1812 primer presidente de las Cortes de Cádiz, donde destacó por su liberalismo moderado. Y una de las obras es Instituciones de Derecho Público General de España y particular de Cataluña de 1800 bueno, entre 1800 y 1803, cuando se publicó su obra, una de sus obras. Un hombre que, bueno, que fue un destacado liberal, que fue el primer presidente de las Cortes de Cádiz, con ese liberalismo moderado que había, que pues, ciertos jovellanos, que luego estaban los absolutistas, los más radicales, en lo que sucedió sobre todo cuando se promulgó la primera Constitución española, que fue la de 1812, el 19 de marzo, que se la conoció la primera Constitución de nuestro país como la PEP. Esto lo dejo ahí como explicación. Y Pierre Le Pesan de Bois-Guilbert fue economista francés. Enunció las teorías de la demanda y estudió las causas de la miseria en Francia y sus soluciones. Y una de las obras es Reseña de Francia de 1699. Uno fue un político de la transición entre la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea, que fue Ramón Lázaro Dou, siendo político y jurista, porque además tuvo gran participación, sobre todo en las Cortes de Cádiz de 1812, cuando se promulgó la primera Constitución, que como he dicho se la conoció como la PEPA. Y el economista francés se centró más en las teorías de la demanda, las causas de la miseria en Francia y sus soluciones. Cómo podía Francia solucionar los problemas que tenía en el comienzo de la Edad Moderna, sobre todo entre el siglo XVII, que es donde dejó su huella. José María Calatrava fue jurisconsulto y político español, jurista de gran renombre en los círculos liberales de su época, como fue también Ramón Lázaro Dou, y además Calatrava fue diputado en las Cortes de Cádiz, ministro durante el trienio liberal, cuando el general Riego, bueno, pues llevó a cabo un pronunciamiento
en las Cabezas de San Juan, que se encuentra en Sevilla, y bueno, al final Fernando VII tuvo que aceptar y la Constitución, marchemos todos juntos, con la Constitución de 1812, que luego al final el propio Fernando VII en 1823 llamó a los 100.000 hijos de San Luis y impuso otra vez el segundo periodo del absolutismo en España. Pero, por ejemplo, José María Calatrava, aparte de ser ministro durante el Trienio Liberal y presidente del gobierno entre 1836 y 1837 durante la regencia de la última esposa, María Cristina de Borbón, que en 1840 la echaron ya y tuvo que ponerse como regente el general Espartero hasta 1843, cuando ya se impuso la mayoría de edad con tan solo 13 años que tuvo la reina Isabel II. Bueno, es un hombre que dejó huella en la política y como jurisconsulto. Antonio Alcalá Galiano fue escritor y político español, estudió en la Escuela de Cadetes de las Reales Guardias, pero ya en 1812 abandonó la carrera militar para dedicarse a la política, en la que destacó como diplomático y orador. Desempeñó un papel de relieve en el pronunciamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan de 1820, como tuvo también un papel relevante José María Calatrava durante el trienio liberal y en el subsiguiente trienio liberal de esos 3 años. Avanzado el representante del liberalismo, fue elegido diputado en 1822 y presidió durante la invasión de los 100.000 hijos de San Luis la sesión de Cortes en que se propuso incapacitar a Fernando VII. Una de las obras es Memorias de 1836 que se publicó póstumamente. Ambos fueron liberales y contrarios a las monarquías absolutistas, como sucedió también con Ramón Lázaro Dou, que fue también, o tuvo un liberalismo, eh, Ramón Lázaro Dou, y que fueron importantes en el comienzo de la edad contemporánea española durante la Guerra de Independencia Española, cuando las tropas napoleónicas entraron en 1808 en Madrid, con el objetivo de que iban a invadir Portugal. Sí, sí, Portugal la invadieron, pero que lo que hizo Godoy fue prácticamente realizar un pacto para que Francia o las tropas napoleónicas se instalasen en todo el territorio peninsular. Friedrich List fue economista alemán, inició su vida pública como defensor ardiente de las ideas liberales procedentes de la Revolución Francesa, fue diputado en Württemberg desde 1820, pero sus críticas al régimen de aquel Estado alemán le llevaron a ser encarcelado en 1822. Un hombre que se acercó a las ideas liberales del momento, sobre todo la Revolución Francesa, la Revolución Americana también, la Guerra de la Independencia Española, la independencia de la gran mayoría de los territorios españoles y portugueses que fue Brasil, que se independizó de su metrópoli actual, y hasta ahí que duró el periodo de independencia hasta 1824, la primera fase de las colonias españolas. Luego en 1895-1898 fue el segundo periodo cuando ya pues, España perdió todas las colonias de ultramar y solo bueno, pues tenía las colonias del norte de Marruecos que bueno, ya se entregaron por presiones sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría, como sucedió con el resto de países europeos. Pero Friedrich List fue un defensor ardiente de esas nuevas ideas que surgieron por el estallido de la Revolución Francesa. Maurice Herbert Top fue economista británico, se ha ocupado de la dinámica de los sistemas económicos, del desarrollo económico y de su explicación histórica, así como del cálculo económico racional. Su enfoque ha estado próximo al marxismo, crítico, que se desarrolló en Gran Bretaña, es decir, que criticó el marxismo, pero vamos, el propio Maurice Herbert Dodd, bueno, pues se dedicó más a la dinámica de los sistemas económicos, el desarrollo económico, el de su explicación histórica, así como el cálculo económico racional, crítico con el marxismo sobre todo, y una de las obras es Economía Política y Capitalismo de 1937. Alfred Marshall, que fue economista británico, estudió en la Merchant Taylor School y en el St. John's College de Cambridge, donde se licenció en matemáticas en 1865. Además, fue profesor docente de economía política en el Balliol College de Oxford entre 1883 y 1885 y en la universidad entre 1885 y 1908. Convirtió Cambridge en la principal facultad de economía de los países de habla inglesa y tuvo como discípulos a importantes economistas como que he hablado, Pillot, uno de los economistas más importantes de la cultura británica, pero Keynes es el economista más importante y más conocido del siglo XX dentro de la economía anglosajona. La obra de Alfred Marshall es Economies of Industry. Ambos dejaron huellas, sobre todo en la edad contemporánea, lo que pasa es que Alfred Marshall fue más en el siglo XIX, Maurice Herbert Dodd fue en el siglo pasado.
Adolf Wagner fue economista y político alemán. Fue tras Gustav von Schmoller el mejor economista de su época. Tuvo mucha influencia en el ámbito económico europeo por su contribución al estudio de las finanzas públicas, tema que integró en el estudio de la economía general. Al aportar sólidos principios teóricos, defendió el poder distributivo de los impuestos y abogó por el crecimiento del gasto público por parte del Estado moderno. Asimismo, hizo grandes aportaciones a las políticas monetarias y bancarias. Y la obra Leer hat Handbats des Politischen o Economie se convirtió en su obra más importante y defendía la fase jurisdiccional de la economía y la transformación de la ciencia financiera en un instrumento de la política social, que colaboró con otras figuras importantes del momento, como Nasse, Buchenberger, Bacher, Detzel, que dejaron huella. Y Adolf Wagner fue uno de los economistas más importantes incluso de su época, que solo fue superado posteriormente por Gustav von Schmoller, que voy a hablar de él, y que lo que intentó fue llevar a cabo la influencia en el ámbito europeo por su contribución al estudio de las finanzas públicas, tema que integró en el estudio de la economía general, al aportar sólidos principios teóricos. Además, también defendió el poder redistributivo de los impuestos y abogó por el crecimiento del gasto público, que el gasto público aumentase por parte del Estado moderno y realizó pues, aportaciones a las políticas monetarias y bancarias del momento. Un hombre que dejó huella en Alemania. Además, Alemania en 1871 como Italia se unificaron y se convirtieron en dos nuevos estados europeos muy importantes para la economía del continente. Gustav Friedrich von Schmoller fue economista alemán, representante de la escuela historicista. Se centró en la historia y sobre todo dentro del ámbito económico y de otras formas de la propia cultura. Adoptó el método histórico descriptivo y empírico en el análisis de las políticas económicas. Ocupó una importante cátedra en la Universidad de Berlín, desde la cual ejerció una notable influencia en el mundo académico alemán en los últimos años del siglo XIX. Furibundo enemigo de las escuelas clásicas, neoclásicas y marxistas, formó junto a Adolf Warner, Tano y Wendell Sombra, economistas, y también Wendell Sombra, que fue economista e historiador, pero bueno, mm, cuatro economistas importantes del ámbito germano y otros del grupo de economistas que algunos pensadores liberales denominaron despectivamente socialistas de cátedra por sus ideas relativas a la reforma social. Tras su muerte, la escuela historicista y su influencia fueron declinando paulatinamente. Un hombre que fue importante, que por parte de otros economistas se le consideró un economista socialista, pero que fue muy crítico con la economía clásica, sobre todo de Adam Smith, Ricardo, Malthus, las neoclásicas que recogieron el marginalismo y las teorías clásicas del siglo XVIII, finales del siglo XVIII y del siglo XIX, y luego criticó también la escuela marxista, pues eso, que estuvo liderada sobre todo por Marx, pero también hay que nombrar a Engels. Y bueno, pues fue un hombre que dejó huella en la escuela historicista muy importante en su momento. Y la obra de Smoller es sobre los conflictos de clase en general de 1914. Un hombre importante en la economía em, alemana del siglo XIX. Dentro de la economía germana, pues, en este caso Austria. Karl Menger fue economista austriaco, profesor de economía política en la Universidad de Viena desde 1873 hasta 1903. Creó allí una escuela que alcanzó renombre internacional y en el que figuraron economistas eminentes como Friedrich von Bieser y Eugen von Bauer. Tal escuela austriaca fue denominada psicológica porque reaccionando contra las simplificaciones abstractas realizadas por la escuela clásica, planteó la exigencia de un atento análisis de la conducta humana en la esfera económica. Claro, porque ya se denomina psicológica porque también eso afecta al ser humano y sobre todo por la explicación de que el ser humano está dentro de la propia cultura, no solo de las ciencias sociales y de la ciencia, sino también de la propia cultura económica. Este análisis debió tener, sin embargo, a la enunciación de leyes estáticas e inmutables. Y una de las obras es Principios Fundamentales de Economía Política de 1861, y esta obra asumió una gran importancia en la historia del pensamiento económico. Fue un hombre que fue docente y que junto con Visser y con Bauer, pues se fundaron una escuela que se denominó psicológica porque reaccionaba a las implicaciones abstractas realizadas por la escuela clásica. Pero también es porque el planteamiento, o por lo que se planteó, fue la exigencia de un atento análisis de la propia conducta humana en la esfera económica. Es decir, cuando ya metes algo psicológico es porque el ser humano ya está dentro y el ser humano al final está
dentro de la cultura, de la antropología a la biología, de la cultura de las ciencias sociales, de la propia ciencia y también de la economía. Friedrich von Wieser fue economista austriaco, ocupó la cartera de comercio austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial y sus principales aportaciones se centraban en la teoría del valor. Una de las obras es El valor natural de 1890. Friedrich Wieser, aparte de ser economista, fue político porque ocupó la cartera de comercio durante el periodo del Imperio Austrohúngaro o Austria-Hungría, porque quiere decir que Austria no existía sola y además esta unión de Austria-Hungría o el Imperio Austrohúngaro se produjo en 1867. Eugen von Bauer fue economista austriaco, enseñó en la Universidad de Innsbruck y también en la de Viena. Fue varias veces ministro de Hacienda, entre otras cosas, una importante reforma del sistema fiscal austriaco, en la que realizó, cuando se convirtió en ministro de Hacienda, siendo en los últimos años de su vida rechazó los cargos de gobierno para atender exclusivamente a sus estudios. Y la obra es Capital e Interés, de 3 volúmenes, y el primero de ellos es History and Critical Interest Theory, de 1874, The Positive Theory of Capital, de 1869, y Father Says of Capital and Interest, de 1909-1912. Expuso el papel de los factores subjetivos en el establecimiento del valor de Kant, desarrolló su trascendental teoría del capital y del interés e introdujo el parámetro del tiempo en el análisis económico como factor de producción. Los dos fueron políticos e incluso von Bauer rechazó porque fue varias veces ministro con el objetivo de llevar a cabo una reforma fiscal austriaca, es decir, en el país, con el objetivo, bueno, pues de hacer una especie de casi que se diría una limpieza y sanear también las cuentas del país. Como por ejemplo Biesen, que fue ministro de Comercio también, con el objetivo, bueno, de sanear eso y durante sobre todo los periodos de ser en uno de los conflictos más duros para la sociedad humana, como fue la Primera Guerra Mundial, al igual que la Segunda Guerra Mundial. Y luego, entre medias, en 1918, estalló la crisis sanitaria de la pandemia de 1918 y la crisis económica que se denominó del crack de 1929. Los dos dejaron huella e importancia en la economía general. Y por último, pongo un ejemplo en Oriente, en China. Yang Fu fue escritor y pensador reformista chino, considerado uno de los primeros intelectuales modernos de su país. Su pensamiento estuvo influido tanto por la tradición china confucionista como por autores europeos, cuyas obras tradujo para su difusión en China y cuyas ideas trató de utilizar para explicar el atraso de China con respecto al mundo occidental. Un hombre que se acercó más al capitalismo. Que luego finalmente, bueno, pues China, tras la guerra civil que tuvo la primera, luego la ocupación japonesa, la segunda ya guerra civil, que fue durante la Guerra Fría, pues, el objetivo de Jiang Fu era transformar a un país, China muy atrasado con respecto a Europa, como sucedió también con Rusia, el Imperio Ruso, y eliminar sobre todo en Rusia, y esto lo comento, fue la monarquía absolutista de los zares. Pero claro, lo que querían en Rusia era acercarse a muchos de ellos al capitalismo occidental. Y Yang Fu lo que quería era acercarse sobre todo a esas formas de pensamiento y estructuras económicas de la cultura occidental. La obra de Yang Fu es sobre los cambios en el mundo, en la que situó el comienzo de la decadencia bueno, de China en la guerra del opio, allá por el siglo XIX, cuando entraron las potencias europeas, que además incluso se llevaron muchas potencias europeas, sobre todo las principales, Gran Bretaña, Francia, muchos recursos económicos del país. Así que con ello finalizo comentar que soy historiador y os ha gustado los conceptos y varios intelectuales en el ámbito de la economía, de la literatura, como es el último. Darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.